Inició la discusión para el aumento del salario mínimo de 2024 y la propuesta de los gremios de trabajadores es un alza entre el 11 y 13% para llegar al 1.310.000 pesos. Con el inicio de la negociación del salario mínimo, la comisión tripartita pretende concertar una cifra que mantenga el poder adquisitivo de los colombianos para este año, porque según las proyecciones, la inflación, uno de los factores determinantes para esta discusión, se calcula que cierre entre el 10,34% y el 10,48%, aunque otros analistas esperan que baje a un dígito. La Constitución ha salvaguardado la capacidad de compra y por eso obliga que el piso para empezar la negociación es la inflación causada. Es decir, si la inflación va a cerrar este año en 10%, tal vez un poco por encima, si cierra en 10%, el incremento empieza a negociarse a partir del 10% para salvaguardar la capacidad de compra. El aumento del salario mínimo, si bien puede significar un incremento en la capacidad de adquisición de los trabajadores que pueden ser trasladados a precios finales al consumidor. Las grandes empresas, lo que se pacta en términos del salario mínimo, no las afecta directamente. Puede que las afecte indirectamente, pero directamente no, porque ellas pueden pactar los incrementos salariales con sus empleados. No están obligados a aumentar lo que aumente el salario mínimo, mientras que las pequeñas empresas, las que contratan mano de obra que ganan justamente un salario mínimo, sí están obligadas a incrementar lo que se incrementa el salario mínimo. Eso significa que para ellas se convierte en un incremento de sus costos. Señalan los analistas que un promedio del 10% puede ser una cifra que integre un equilibrio económico. Me parece que incrementarlo muy por encima del 10% puede poner en riesgo la disminución en la inflación, que ya se ha venido presentando y que seguramente el banco, en la medida en que empiece a notar que la inflación cede, pues también el banco empieza a bajar las tasas. Y en la medida en que vayan bajando las tasas de interés, se empieza a impulsar nuevamente el consumo, la inversión, que es muy importante para el crecimiento sostenido. El aumento esperado por los gremios de trabajadores está entre 11 y 13%, es decir, un aumento que oscila entre 127.000 y 150.000 pesos. El 15 de diciembre es el primer plazo para llegar a un acuerdo y el decreto debe firmarse el 30 de diciembre.